Muy buenas, señores estudiantes. En esta ocasión vamos a hablar sobre el siguiente capítulo, que son tablas de amortización. La primera tabla de amortización que vamos a trabajar es la tabla de amortización con cuotas fijas. Tabla de amortización con cuotas fijas. ¿Qué significa esto? Que nuestras cuotas, como lo ven, el sombreado amarillo, nuestras cuotas tienen que ser fijas, iguales o constantes en nuestra tabla total. ¿Sí? Tenemos en el material que les he dado el siguiente ejercicio que me dice el valor de la deuda o el préstamo o el valor actual 5 millones, la tasa 24% anual y el periodo es un año. Supongamos que nos van a solicitar que armemos una tabla de amortización con cuotas fijas, pero que estas cuotas sean mensuales. Como ya sabemos, si las cuotas son mensuales, si yo necesito encontrar la cuota mensual, debo de tener la tasa en meses y el periodo en meses. Por lo tanto, procedo a convertir la tasa a mensual y el tiempo transformarlo en meses. De esta manera me queda que la tasa mensual es 2% y el tiempo es 12 meses. Ahora sí, calculemos la cuota mensual. ¿Cómo calculamos la cuota mensual? En una tabla de amortización con cuotas fijas vamos a enseñar tres métodos. El primer método le hemos llamado método manual. ¿En qué consiste? En nosotros mismos encontrar el valor de la cuota y armar nuestra tabla formulándola, de tal manera que simplemente cambiamos alguno de los datos. Si cambiamos la tasa, la tabla automáticamente cambiará sus valores, o si cambiamos el valor actual o el valor de la deuda, o si cambiamos el tiempo, la tabla automáticamente se me va a configurar y a dar los resultados que queramos. Entonces, ¿cómo hallo la cuota mensual? Utilizando lo que ya aprendimos en los capítulos anteriores, la función pago, lo que aprendimos en anualidades. Para hallar el pago me pide la tasa, que en este caso va a ser la tasa mensual, 2%, el tiempo 12 meses, el valor actual con negativo, que sería 5 millones, valor final no tengo, y el tipo sería 0, pues no, vencido. No estoy diciendo en este ejemplo que es anticipada, por lo tanto va a ser vencido. Y me sale que la cuota mensual que debo de pagar es $472.797 con 98 centavos. Este valor de aquí se debe repetir en todas mis cuotas. Ya encontrando este valor de la cuota, procedo a armar la tabla de amortización. Como el periodo es de 12 meses, quiere decir que voy a tener que pagar 12 cuotas, por lo tanto hago 12 periodos empezando desde el 0. ¿Por qué empiezo desde el 0? Para que usted tenga presente que el 0 es el día de hoy, y el día de hoy, si estoy haciendo un préstamo o estoy adquiriendo una deuda, tengo un capital, y ese capital va a ser igual al valor de la deuda que estoy adquiriendo, que es 5 millones. Entonces procedo a igualar la celda para tener aquí 5 millones. Fíjense que estoy igualando la celda, no estoy tipeando los 5 millones. Toda la tabla de amortización va a ser formulada, no voy a tipear en ninguna. De tal manera, como les dije anteriormente, que cambiamos algún valor y la tabla solita se modifica. Como estamos en el periodo 0, mi valor inicial es 5 millones. No voy a pagar cuotas el día de hoy porque recién hoy día me están prestando. No voy a pagar intereses el día de hoy porque recién hoy día me están prestando. No voy a hacer ningún abono al capital de la deuda porque recién hoy me están prestando. Por lo tanto, al inicio del día de hoy tengo 5 millones y al final del día de hoy también tengo 5 millones. Entonces mi saldo final va a ser igual al saldo inicial del periodo 0. Pasamos al periodo 1. En el periodo 1, ¿qué pasa con el saldo inicial? El saldo inicial del periodo 1 va a ser igual al saldo final del periodo anterior, en este caso 5 millones mismo. El valor de la cuota es lo que ya encontramos anteriormente, $472.797 con 98, y como yo sé que este valor se va a repetir en todas las cuotas, lo fijo con F4.
el interés en el periodo número 1 va a ser igual al saldo inicial del periodo número 1 por la tasa de interés mensual que me están cobrando. Y como la tasa también se va a repetir en todos los periodos, también la fijo con F4. El capital va a ser igual a la cuota del periodo número 1 menos el interés del periodo número 1. Y mi saldo final va a ser igual al saldo inicial del periodo número 1 menos el capital del periodo número 1. Y tenemos 4.627.202 dólares con 02 centavos. Entonces, saldo inicial va a ser igual al saldo final del periodo anterior. La cuota ya la tenemos y lo que hacemos es fijar la celda para que se repita en todos los periodos. El interés va a ser igual al saldo inicial del periodo número 1 por la tasa mensual del ejercicio y fijo con F4 la tasa mensual para que se repita a sí mismo en todos los periodos. El capital va a ser igual a la cuota menos el interés y el saldo final va a ser igual al saldo inicial menos el capital. Una vez que yo ya tengo formulado todo el periodo número 1, lo que hago es sombrearlo y arrastrar la fórmula. Y obtenemos nuestra tabla de amortización con cuota fija, donde nos damos cuenta que todas las cuotas son iguales y la última celda del saldo final es igual a 0, lo que me dice que en ese momento cancelo toda mi deuda. Puntos a tener en cuenta aquí: la suma del capital, la suma de los abonos al capital me debe dar como resultado el valor de la deuda que he adquirido, ¿verdad? Si yo abono al capital todos los meses estas cantidades, al final he acumulado 5 millones y por lo tanto ya no le debo nada a la institución financiera. Ok, entonces la cuota, como usted ve, es la suma del capital más los intereses. ¿Para qué me sirve una tabla de amortización? Me sirve para darme cuenta en qué periodo, por ejemplo en el periodo 4, cuánto yo le estoy debiendo al banco. Si escojo el periodo 4, le estoy debiendo 3.859.089 dólares con 5 centavos todavía al banco. En 4 periodos he pagado 1.891.191 dólares con 93 centavos al banco. ¿Cuánto le he pagado de intereses? 354.000. ¿Y cuánto he hecho de abono al capital? 1.536.000. ¿Sí? Entonces, para eso me sirve una tabla de amortización. Este es el primer método. Vamos ahora, bueno, antes de pasar al segundo método, lo que les decía, como mi tabla está formulada, yo puedo aquí poner, por ejemplo, 8 millones y automáticamente la tabla se me modifica. En vez de trabajar con el 24%, puedo trabajar con un 16% y la tabla se modifica, pues no, como lo hemos hecho de manera manual, todo se modifica. Esa es la ventaja de trabajar con este método. Volvamos a los valores originales. Queda de esta manera. Vamos ahora con el segundo método. El segundo método se llama, o lo hemos llamado, análisis de hipótesis, porque vamos a utilizar esa herramienta para encontrar el valor de la cuota. Entonces tenemos los mismos 5 millones de deuda a una tasa del 24% anual a un periodo de un año. Nos quieren hallar las cuotas mensuales. Como las cuotas son mensuales, tengo que pasar la tasa a meses y el tiempo a meses. Una vez que ya tenga todo esto, vamos a suponer que me he olvidado de cómo hallar el valor de la cuota del pago mediante función de Excel, mediante la función pago. Ahora, como les dije, vamos a utilizar la función análisis de hipótesis. Los conceptos de la tabla para armar la tabla son los mismos, ¿sí? Entonces volvemos a poner los 12 periodos en la tabla. El saldo inicial en el periodo 0 va a ser el valor de la deuda. El saldo final en el periodo 0 va a ser igual al saldo inicial
En el periodo 1 el saldo inicial va a ser igual al saldo final del periodo anterior. La cuota, vamos, como no la tengo, como estamos suponiendo que no sé cómo sacarla, la voy a dejar en blanco por el momento. El interés es igual al saldo inicial por la tasa de interés que me da el ejercicio, y lo fijo con F4 para poder arrastrar la fórmula. El capital o abono al capital va a ser igual a la cuota menos el interés, y el saldo final va a ser igual al saldo inicial menos el capital. Una vez que ya tengo todo el periodo número 1 excepto la cuota, arrastro y la tabla me queda de la siguiente manera. Solo me falta encontrar la cuota. Y para encontrar la cuota, lo primero que vamos a hacer es la cuota número 2 la vamos a igualar con la cuota número 1 y vamos a fijar la celda. O simplemente igualamos la cuota número 2 con la cuota número 1. Arrastramos la fórmula. Me sale 0, obviamente porque en la cuota número 1 no hay ningún valor. Si tuviera el 2, todas van a ser 2. Si tuviera el 5, todas van a ser 5. Entonces lo que tenemos que encontrar es la cuota número 1 para que todo el resto de cuotas sean iguales. Entonces nos vamos a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, y se nos abre el siguiente recuadro donde dice definir celda. Vamos a señalar la última celda del saldo final. Donde nos dice con el valor, vamos a siempre poner el 0 porque queremos que la última celda del saldo final quede en 0 para ahí ya saber que hemos terminado de pagar la deuda. Y donde dice combinando la celda, vamos a señalar la cuota número 1, que es la que nos falta encontrar. Le damos a aceptar y hemos encontrado el valor de las cuotas, ¿sí? Mediante el segundo método, que se llama análisis de hipótesis. Finalmente vamos al tercer método, que es un programa que Excel ya tiene, y vamos a ver cómo lo encontramos, ¿no? Me voy a las pestañas que tengo en la parte inferior de la pantalla, me pongo en cualquiera de ellas y le doy clic derecho. Me sale este recuadro, selecciono insertar, y en este recuadro me voy donde dice soluciones de hoja D. Aquí tengo la opción amortización de préstamo y le doy a aceptar. Se me va a abrir otra pestaña con el programa de amortización de préstamo que les indicaba. Aquí este programa me va a pedir el importe del préstamo, que serían 5 millones, la tasa de interés anual, que sabemos que es del 24%, el plazo del préstamo en años, mucho ojo, me dice en años sería un año, y el número de pagos al año. Como me están pidiendo cuota mensual, serían 12 meses o 12 pagos. La fecha inicial puede ser cualquiera, le voy a poner 1 de febrero del 2016, y Excel automáticamente me calcula el valor de la cuota y toda la tabla, ¿sí? Vemos que en el periodo 1 comienzo con 5 millones, la cuota es $472.797.98, en todas se repite este valor, el capital, los abonos al capital que voy haciendo, el interés, el saldo final, y inclusive nos da un interés acumulado, ¿sí? Entonces el valor del pago programado, $472.797.98, el número de cuotas 12, el número total de cuotas 12, ¿sí? Y el total de interés que pago, $673.575.80. De esta manera hemos visto cómo se realizan los tres métodos para armar una tabla de amortización.
Muchas gracias.